Bienvenido al mundo de Chris Hansen. Cada día, nuestros productos naturales son consumidos por 1.000 millones de personas alrededor de todo el mundo. Desarrollamos soluciones para las industrias de alimentos, bebidas, nutrición, farmacéutica y agropecuaria utilizando soluciones naturales. Innovación fue la columna vertebral de nuestro negocio por más de 145 años. Nuestro afán de ser pioneros en ciencia significa que seguiremos desarrollando soluciones naturales y microbianas para las generaciones venideras, para un futuro definido por ingredientes naturales. Trabajando con recursos propios de la naturaleza, brindamos soluciones seguras para proteger al consumidor en todas las etapas, desde la granja a la mesa. Acompáñanos en nuestro camino para mejorar los alimentos y la salud para un futuro sustentable. Chris Hansen, mejorando los alimentos y la salud con pasión. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar la mañana de hoy. Mi nombre es Laura Guerrero, soy la representante técnico comercial en Colombia. En el día de hoy, en nombre de Hansen, les doy la bienvenida al lanzamiento de la División de Salud Animal y Nutrición. Estamos felices de dar a conocer nuestra empresa y nuestro propósito. Bienvenidos a la era de las buenas bacterias. Dentro de la agenda del día tendremos 3 intervenciones. La primera, conozcámonos mejor, Chris Hansen, probióticos del especialista en microbioma. Posteriormente, el poder de las buenas bacterias, solución innovadora de probióticos para la salud de su parvada. Haremos un recorrido virtual por los laboratorios de innovación de Chris Hansen en Dinamarca y finalizaremos con una charla de probióticos para la salud humana, 7 conceptos básicos. Tendremos un espacio final de discusión con base en las preguntas que puedan surgir y que puedan ustedes ir dejando en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra de Zoom. Para comenzar con la introducción acerca de la compañía, le damos la bienvenida a Leandro Muhammad. Leandro es nuestro gerente de salud y nutrición animal para Latinoamérica. Muchas gracias, Laura, por la introducción. Muchas gracias a todos los que se conectaron para compartir este momento con nosotros. Realmente es un día muy especial dentro de la División Salud y Nutrición Animal de Hansen, debido a que estamos oficialmente anunciando en el mercado la introducción de nuestra división en Colombia, y hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en esto. Pandemia por medio, quizás con algún retraso, y con la incorporación de Laura, muy felices de poder llevarles las soluciones que tenemos para el área de salud y nutrición animal a ustedes. Estoy hablándoles desde la ciudad de Santa Fe, Argentina. Soy médico veterinario, hace 12 años que estamos trabajando en el desarrollo de Hansen en Latinoamérica, con mucha pasión, como decía la presentación, y orgullosos de trabajar aquí. Para comentarles a quienes no nos conocen, que probablemente sean muchos, Hansen es un proveedor global de ingredientes naturales basados en biociencia, fundamentalmente para la industria alimenticia, la salud, la industria farmacéutica y agrícola. Esta empresa, como muestra mi fondo de pantalla, ya fue fundada hace 147 años, en 1874, por el bioquímico farmacéutico danés Christian Hansen, en Dinamarca, donde se encuentra nuestra casa matriz, pero tenemos presencia en 140 países. En Colombia ya hace mucho tiempo que estamos también presentes, con diferentes divisiones, y producimos principalmente, como decía también el video, cultivos microbianos, enzimas, lácticas y probióticos. Nuestras divisiones principales, o tenemos 2 divisiones claras. Una es en la parte de cultivos alimenticios y enzimas, y el otro el área de salud y nutrición, a la cual pertenecemos, donde tenemos 3 subdivisiones, que una es la protección de cultivos para el área agrícola, la salud humana, donde vamos a tener también una introducción a cargo de Klaus, que está con nosotros, y la parte de salud y nutrición animal, que es la que representamos. Dentro de cultivos y enzimas, ustedes pueden pensar
que muchos de los productos que consumen a diario tienen procesos fermentativos, ya sea para la industria láctea, la industria cárnica, la industria de bebidas, como pueden ser vinos, siempre donde interviene un microorganismo en el proceso fermentativo, ahí estamos presentes. Y en el área de salud y nutrición, en el área de Plant Health, que es una división que también está recientemente en Colombia, que ha surgido ya hace muchos años en Brasil y está también en diferentes partes del mundo, estamos muy enfocados en el área de caña de azúcar, soya, maíz, fundamentalmente en la utilización de microorganismos benéficos en el suelo, en el reemplazo de fundamentalmente pesticidas de uso masivo, ¿no? En el área de salud humana, también trabajando mucho en la parte de investigación y desarrollo para suplementos dietarios, fórmulas de infantes y neonatos que necesitan la incorporación de microorganismos benéficos a su intestino, y bueno, y diferentes tipos de productos para microbiomas que se están desarrollando, que realmente es un universo de oportunidades para trabajar. En el área de salud animal, que es el área en la cual actuamos, estamos presentes con productos para rodeos de leche, rodeos de carne, el área de la producción de cerdos, el área avícola y en el área de fermentación de silajes. Básicamente la compañía viene trabajando mucho para responder a los desafíos globales y a las tendencias del consumidor. Nos enfocamos mucho en innovaciones sustentables, como decimos en Hansen, desde la granja hacia la mesa. Si ustedes pueden ver lo que les venía mencionando, trabajamos desde la protección de plantas y cultivos, el mejorar las fermentaciones en los silajes. Podemos con esto reducir mucho los desechos de alimentos o mediante la mejora en los procesos fermentativos reducir las pérdidas de alimentos. En el área de salud y nutrición animal, que ya lo vamos a ver un poquito en detalle, pero fundamentalmente enfocados en la reducción del uso de antibióticos, promotores de crecimientos, y así en las diferentes áreas hasta llegar al consumidor, en los procesos de fermentación de yogures, en los procesos de fermentación de quesos, en el uso de bioprotectores naturales para reducir los desechos fundamentalmente de alimentos. Todas estas cuestiones están relacionadas con una palabra que está quizás muy en uso, pero que realmente la sentimos como parte de nuestro ADN, que es la sustentabilidad. Hansen está muy alineada y fundamentalmente desde los últimos años comprometidos a abordar los desafíos globales que nos permitan tener una mejor agricultura, reducir el desecho de alimentos y mejorar la salud. Esto tanto en la parte agropecuaria, como dije, menos desecho de alimentos y mejorar la salud. Esto es un poco parte, y Hansen es miembro del Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas. Esto quizás ustedes también lo están presenciando en Colombia, pero hay tendencias globales que tienen que ver con lo que menciona la Organización Mundial de Salud. Hay trabajos que mencionan que la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas definidas por como dije, la Organización Mundial de Salud, a partir de la cual se empieza a ver que de aquí a unos años, 2050, va a ser la resistencia a los antibióticos una de las principales causas de muerte en seres humanos, ¿no? Y que se destaca que el uso de antibióticos en la producción de animal en exceso aumenta la resistencia a los antibióticos. Y empezamos a ver también consumidores que empiezan a exigir carne sin antibióticos. Eso seguramente lo empiezan a notar, a partir del cual podemos ver, pusimos en este gráfico, cómo el porcentaje de aves alimentadas sin antibióticos en Estados Unidos cómo crece exponencialmente en los últimos años. Y esa es una tendencia global que vemos en todos los países, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones de sustentabilidad han hecho que lleguen los reconocimientos también. En el año 2019, Chr. Hansen fue seleccionada como la empresa más sustentable del mundo, elegida o comparada entre 7.500 empresas que facturan más de un millón de euros en el mundo. Y fue anunciado en el Foro Económico de Davos en el lanzamiento de la 15ª edición de este ranking mundial. Fundamentalmente
y los indicadores que nos permitieron este reconocimiento tienen que ver con los ingresos limpios que tiene la compañía, reflejo de los productos que tenemos, con el claro beneficio que tienen a la parte medioambiental y social. También cabe destacar que estamos trabajando mucho en las energías renovables. En Dinamarca hoy el 100% de la energía que se utiliza para la elaboración de nuestros productos son energías renovables, y estamos trabajando en un plan como empresa para lograr lo mismo en cada uno de los lugares donde operamos, ¿no? Un poco en resumen, me quedó decirles que tenemos un banco de cepas muy grande, con aproximadamente 40.000 cepas microbianas identificadas y tipificadas. Tenemos mucha tecnología para trabajar con ellas en nuestros centros de investigación que están alrededor del mundo, con más de 3.700 empleados. Siempre decimos, 1 de cada 2 productos lácteos, ya sean quesos o yogures, tienen algún ingrediente o alguna bacteria o algún microorganismo que Hansen seleccionó del medio para la industria, y más de 1.000 millones de personas en el mundo a diario consumen algún producto de Chr. Hansen. Como para que esto no sea algo tan poco, para llevarlo a un plano más visual, básicamente elegimos algunos de los productos producidos hoy en Colombia, que están producidos con la ayuda de algún ingrediente de Hansen, y seleccionamos algunos de ellos que puedan ser populares, como para que puedan tener más presente dónde está Hansen hoy en día, y que hace muchos años que estábamos operando en Colombia, y hoy era el momento de introducir nuestros productos de salud y nutrición animal. Esa era un poco mi introducción breve, decirles nuevamente gracias por estar, y seguramente cuando podamos viajar vamos a estar conociéndonos con muchos de ustedes personalmente. Muchas gracias, Leandro. Continuamos con los disertantes de hoy. Serán Christoph Bosbironois y Klaus Vilela Larsen. Bueno, Christoph es nuestro Global Poultry Product Manager desde el año 2018. Él es francés, pero nos dará su presentación en español. Es médico veterinario, graduado de la Universidad de Lyon, Francia. Trabaja en la industria avícola desde 1996, donde se ha desempeñado en diferentes roles, tanto de ventas, marketing y áreas técnicas, especialmente en Europa y Estados Unidos. Ha publicado diferentes artículos científicos sobre salud intestinal, salud respiratoria y manejo de salmonela. En los últimos 12 años, Christoph ha tenido la oportunidad de identificar las realidades mundiales de la industria. Bienvenido, Christoph. Muchas gracias, Laura, por esta introducción, y es realmente un placer de ser con vosotros aquí en Colombia por este lanzamiento de Chr. Hansen en salud y nutrición animal. Estoy realmente personalmente muy emocionado de hacer este lanzamiento, y espero ver vosotros muy pronto. Aquí vamos a hablar del poder de las bacterias buenas, y bueno, porque un punto muy importante es por qué el microbiota tiene que ser robusta. Veremos cuáles son los últimos resultados que entendemos en avicultura sobre el poder del microbiota. Además, ¿cuál es el rol de las bacterias buenas? Será el segundo punto. Y últimamente veremos un punto muy importante que entendemos en Chr. Hansen, que las cepas importan. ¿Y por qué las cepas importan especialmente hoy en su producción avícola? Entonces, vamos a ver primero, ¿cuál es el rol de las bacterias buenas en la salud intestinal de las aves? Y tenemos que realizar que primero hay que entender los desafíos de los productores. Es decir, que se puede hablar de todas las cosas al inicio, y eso lo vemos de una manera muy importante, de ser centrado sobre el cliente, sobre las necesidades del cliente. Y si miramos hoy a los desafíos de la industria avícola, tenemos 3 puntos que son globales de un punto de desafíos. El primero, claro, la salud y el bienestar animal, que son cosas
más y más importantes en todos los continentes en el mundo. El segundo es cómo se puede mejorar a todos los programas de prevención, especialmente en la salud intestinal. Sabemos que, por ejemplo, siempre el coste de las clostridiosis es más o menos 5 centavos de euros o de dólares, más o menos es lo mismo por ave siempre hoy. Y claro que el tercero grande desafío de la industria es todo sobre la seguridad alimentaria. Es clásicamente la lucha contra Salmonella, la lucha contra Campylobacter en otros países y además claramente el desafío de reducción del uso de los antibióticos, que es importantísimo por no solamente los mercados, pero al final los consumidores y los clientes de nuestros clientes. Y como Chr. Hansen somos en el mundo de la nutrición humana, lo hemos visto con todos estos productos vendidos en Colombia ahorita. Sin embargo, en nutrición animal y salud animal, estamos además frente a los desafíos de los consumidores actualmente. Y vamos a ver una primera encuesta sobre las necesidades de los productores. Hemos visto que es muy importante. Entonces tendréis 20, 30 segundos para contestar a esta encuesta. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que espera usted de un probiótico? Y eso se puede seleccionar más de una opción, ¿eh? Se puede tomar 1, 2, 3 o las 4 opciones si quieras para contestar a esta primera pregunta. Entonces, el punto primero se espera de mejorar de performance. El segundo, con probiótico se puede controlar las bacterias gram positivo, Clostridia. El tercero, se puede controlar los gram negativo, que son típicamente Salmonella, E. coli en avicultura. Y el punto 4, con probiótico se puede tener un mejor bienestar animal. Entonces, tenéis algunas segundas más para contestar. Entonces, se puede tomar 1, 2, 3 o las 4 opciones. ¿Okay? Vamos a ver los resultados en un momentito. Y aquí es muy interesante. ¿Ok? Claramente se ve en este resultado que hay un objetivo de un punto de nuestros clientes de mejorar la performance. Sin embargo, hay un punto que es muy interesante aquí en esta encuesta. Es lo que hemos visto antes del bienestar animal. Es segundo, 55% de aquí de las respuestas son sobre bienestar. Y puedo decir que si habías hecho esta encuesta 10 años antes, quizás sería 10%. Entonces, quiere decir que el mercado aquí en Colombia está y los consumidores tienen una importancia muy grande del bienestar. Y al final, lo hemos visto, 50% con los E. coli y Salmonella, que son desafíos grandes de un punto de la salud de las carnes y de los huevos, claramente, al final es importante. Sin embargo, clostridiosis especialmente queda un desafío, pero a un nivel más bajo. Al final, ¿qué es la buena contestar? Claramente que los probióticos pueden contestar a estos diferentes desafíos, pero no todos, solo hay que realizar que las cepas importan y se puede contestar a estos desafíos. Entonces, vamos a ver por qué el microbioma debe ser robusto. Primero tenemos que ver qué queremos tener como un microbioma robusto. Y eso es la definición, es la robustez del microbioma, es la capacidad del microbioma intestinal para adaptarse a las condiciones cambiantes
con el fin de mantener el equilibrio microbiano y la productividad, diré, del microbiano. Es un poquito como esta imagen del bosque. En un bosque al final hacemos dinero con los grandes árboles, ¿ok? Claro, es donde se hace el dinero. Sin embargo, en un bosque hay también malas hierbas, hay parásitos, etcétera. Pero hay una dominación tan grande de los grandes árboles en el bosque que es una competencia sobre el sol, la tierra, el agua, que domina completamente las malas hierbas. Y es lo que queremos decir con el microbiano robusto. Es decir, que el equilibrio tiene que ser con una dominación de las buenas bacterias, pero tenemos que realizar que no se puede destruir todas las bacterias negativas o malas. Y al mismo tiempo, lo que queremos es aumentar la productividad de los animales, claramente, pero al final de las bacterias. Y sabemos que las bacterias buenas son las que van a aumentar la productividad, por ejemplo, protegiendo el intestino, produciendo moléculas activas, como los ácidos, por ejemplo. Y es eso que queremos hacer con un microbioma robusto que resista al final a muchos estrés que los aves tienen. Y bueno, conocéis todos este tipo de estrés. Y bueno, los desafíos, bueno, probablemente que los conocéis, la diarrea, mala absorción, enteritis necrótica. Típicamente tenemos aquí las bacterias malas como E. coli, como Clostridium, como, por ejemplo, son lo más importante. Pero además que hay otras enfermedades que existen con Enterococcus secorum, que es un desafío que aparece a veces. Tenemos muchos problemas en Europa del Oeste y además en los Estados Unidos con esta bacteria que va a causar una translocación de los patógenos que va a pasar del intestino hasta la sangre, si queréis. Y al final, los otros patógenos son los de seguridad alimentaria, típicamente Salmonella, pero Campylobacter es una bacteria del futuro de un punto de seguridad alimentaria, claramente. Y tener una salud intestinal es realmente clave, porque lo sabemos todos, el costo por la producción es 70% del costo de producción es el alimento. Entonces hay que cuidar realmente de este costo, especialmente el momento cuando el alimento aumenta de un 20, 30, 50, 100% en algunos países. Hay que realmente cuidar y cada punto de índice de conversión cuesta mucho a la producción. Entonces, sabemos que claramente una salud intestinal tiene un impacto sobre el rendimiento, sobre el peso de los aves, claramente el índice de conversión, pero además hemos visto que la salud intestinal tiene un impacto sobre el comportamiento de los aves. Y eso es algo muy, muy nuevo que hemos descubierto en Chr. Hansen, que cuando se hace un cambio dentro del microbioma intestinal de los aves, se puede cambiar, modificar el comportamiento y al final el bienestar de los animales. Bueno, cuando hablamos de la salud intestinal, claramente, hablamos de una digestión más eficaz, una absorción de los alimentos que es más importante. Pero hay algunos puntos fundamentales y es aquí que el microbiota juega un papel muy importante. La primera es de mantener la barrera intestinal funcional. Y eso los probióticos pueden hacerlo. Tenemos unos estudios donde vemos que los bacillus, por ejemplo, pueden cubrir el intestino y es donde, diré, la lucha entre los patógenos y las buenas bacterias aparece.
Hemos hablado de tener un microbiota intestinal estable y robusto. Eso es algo importante, de tener este equilibrio con una dominación de bacterias buenas y frente a las bacterias malas. Y la otra parte es realmente la interacción con el sistema inmunológico. Y además, entendemos ahorita que hay una real interacción entre el microbiota y el sistema inmune. Entonces, ¿cuál es el papel de las bacterias buenas? Vamos a ver estos puntos un poquito más en detalles. Ok. Y aquí vamos a ver primero el segundo punto de la encuesta. Aquí es solamente se puede elegir solamente un punto, que es cuál es el principal factor a tener en cuenta a la hora de elegir un probiótico para vosotros. Uno es de tener una marca reconocida. El 2 es un producto con una eficacia comprobada. 3, de tener un modo de acción de la cepa. Entonces, entiende cómo la cepa funciona. Y 4, el precio. Básicamente, lo más barato es la manera de elegir un probiótico. Entonces, algunas segundas más para elegir una de los 4 puntos. Y después vamos a cerrar la encuesta. Eso es básicamente más simple que el precedente. El principal factor a tener en cuenta. ¿Cuál es el número 1 factor? Bueno, supongo que podemos cerrar la encuesta aquí. Y claramente se lo ve que entendéis que el producto tiene que tener una eficacia comprobada. Claramente que entender el modo de acción es muy importante además, pero se ve la diferencia entre los dos. Y eso es algo súper importante de un punto de Christian Hansen, porque se puede desarrollar una cepa y 2 cepas y 3 cepas. Al final, lo que cuenta por nuestros clientes es que funciona y especialmente que que se puede tener una eficacia comprobada. Y podemos hablar de eso más en detalle, pero realmente es algo que hacemos de una manera muy científica, diré, no solamente de tener una selección de cepas desde nuestro banco de cepas para tener realmente la cepa que va a contestar al desafío de nuestros clientes, pero ir a los estudios in vivo, porque al final es bueno de tener una selección en el laboratorio, pero hay que comprobar esta selección in vivo. Por eso que hacemos muchos estudios en todas partes del mundo con animales vivos, cualquiera sea el tipo de animales. Entonces, muy bien, se puede cerrar aquí. Si volvemos al papel de las bacterias buenas en la salud animal, bueno, claramente que uno de los aspectos es de tener una barrera física del intestino, pero es más que eso, porque sabemos que hay una mucosa entre la lumen intestinal y el epitelio intestinal. Y hay dos mucosas. Hay la mucosa, una capa de mucosa interna, donde hay pocas bacterias, y hay una capa mucosa externa, donde hay mucho más bacterias. Y es aquí que está la barrera, porque claramente que el epitelio intestinal tiene su propia barrera física, pero las bacterias buenas van a jugar, diré, en la parte azul aquí de la capa mucosa externa. Es aquí que tenemos que cuidar de la colonización de esta capa,
con las buenas bacterias, los probióticos, porque aquí podrán proteger la barrera intestinal, podrán luchar contra los patógenos, porque es aquí que está la batalla, diré, entre las buenas bacterias y las malas. Entonces es el primer papel de los probióticos de proteger el intestino y la barrera intestinal. ¿Por qué? Porque si hay un intestino permeable, bueno, es lo que llamamos aquí, un intestino sano va a dar lo que se llama homeostasis. Es un equilibrio ideal, diré, entre los dos, donde hará una dominación de las bacterias malas. Pero, ¿qué pasa si el intestino no es permeable? Vamos a ver un desequilibrio entre las bacterias malas y buenas, y vamos a tener lo que llamamos en inglés un leaky gut, es decir, que hay una fractura dentro del epitelio, porque las bacterias patógenas podrán pasar, destruir el epitelio y al final potencialmente podrán ir al nivel de la sangre. Y es este hecho que no queremos tener. Claramente que conocemos las consecuencias de la disbiosis, que es el contrario de homeostasis, disminución de la performance, y muy importante, un decomiso, aparición de patógenos. Los patógenos están en la sangre, podemos perder uniformidad y al final aumentar el decomiso en el matadero, por ejemplo, pero por las pondedoras se puede tener además un aumento de mortalidad o de salmonela en los huevos, por ejemplo. El segundo punto de las bacterias, de las buenas bacterias, es realmente mantener este microbioma robusto. Aquí se puede ver muchos nombres de bacterias. Hay más de 200 familias de bacterias dentro del intestino de un ave, más o menos. 200. Entonces es un mundo con muchas bacterias y además con muchas familias de bacterias. Y aquí se puede ver que lo que queremos es tener una abundancia de buenas bacterias y conocemos las bacterias que están asociadas a un mejor peso, a un mejor índice de conversión. Hay muchos papeles, recién papeles, hemos terminado un estudio en Christiansen donde hemos visto la diferencia entre los aves que tienen un peso más importante frente a los aves con peso más pequeños. Entonces hay muchas cosas que empezamos a entender para mantener este microbioma robusto. Entonces aquí vemos 3 modos de acciones que son principales para explicar cómo los bacilos especialmente pueden prevenir los desafíos patogénicos. La primera, lo hemos visto, es formar un biofilm protector, es realmente hacer una barrera entre los patógenos y el epitelio intestinal. El segundo es la modulación del sistema inmunológico. Y el último es realmente hacer una inhibición de los patógenos y una competición con ellos para, de nuevo, proteger el intestino. Y aquí vemos unos de los impactos de nuestras soluciones. Claramente que podemos ir a los aspectos de performance y los aspectos económicos. Y eso es un punto importante. Pero lo que realizamos, y eso es una de las razones por qué Christiansen fue la empresa mayor, más sustentable al mundo en 2019, es porque son maneras de acabar con el hambre y promover una producción sustentable, además de
garantizar una vida sana y promover el bienestar. Entonces son 3 desafíos muy importantes que podemos hacer aquí. Al final, son 3 interacciones que se puede hacer con las buenas bacterias, con el alimento de los animales, con los microbios dentro del intestino y la interacción con el huésped. Los modos de acción, básicamente, de los probióticos están basados sobre células activas. Y eso es un punto importantísimo. No solamente son bacterias, sino son bacterias que van a hacer una germinación dentro del intestino, son bacterias que van a multiplicarse dentro del intestino y sabemos que son bacterias que van a hacer una colonización del intestino y de la cama, además, en las granjas. Y eso es algo interesante, de nuevo lo vemos en avicultura, en la producción de cerdo, además es interesante porque se puede hacer una colonización indirecta de la cama de los animales. Entonces tenemos aquí las 3 maneras de funcionar, los 3 modos de acción. La tercera parte de mi presentación es para ver por qué la cepa importa tanto en su producción. Y el hecho es que cuando se habla de probióticos, se habla de un montón de bacterias diferentes. Y, por ejemplo, si hablamos de los Bacillus subtilis, parece que, bueno, un Bacillus subtilis es un Bacillus subtilis. La realidad genética entre 2 Bacillus subtilis es que hay más diferencias de un punto genético entre 2 Bacillus subtilis que en un ser humano, un chimpancé o un ratón. Tenemos básicamente 90% de los genes que son comunes con el ratón, mientras que entre 2 Bacillus hay solamente 82% de genes que son comunes. Entonces, es solamente para explicar todas las diferencias que vemos dentro de nuestro laboratorio y lo que intentamos de entender sobre por qué 2 Bacillus subtilis tienen un efecto diferente en el laboratorio y últimamente en los animales. Y eso es súper importante de entender a este punto. Por ejemplo, en la próxima pantalla es lo que vemos dentro del laboratorio. A la izquierda, aquí en la pantalla, se ve en una zona de inhibición. Eso son salmonelas. Todos los pequeños puntos blancos son cubiertos con Salmonella typhimurium. Y los puntos más grandes, blancos, hay unos 18 puntos blancos grandes, son culturas de probióticos. Y se ve claramente alrededor de la parte verde una zona de inhibición. No hay contacto entre los dos. Hay el probiótico y después los pequeños puntos blancos de salmonela. No hay contacto entre los dos. Es el poder de inhibición del probiótico frente a la salmonela. La salmonela no puede aumentar al contacto del probiótico. Y se ve, por ejemplo, en el segundo, el que es amarillo, que la zona de inhibición es mucho más pequeña, casi 1 milímetro, quizás 2, nada más. Mientras que con el rojo no hay inhibición, hay un contacto directo entre la cepa de probiótico y la salmonela. Y eso lo puedo decir, son todos Bacillus subtilis. ¿Okay? Todos probióticos son Bacillus subtilis, pero el efecto sobre aquí la Salmonella typhimurium claramente es diferente. Es por eso que lo decimos, la cepa importa. A la izquierda, algo muy clásico, son 96 cepas de Bacillus subtilis de nuevo. Y se puede ver
claramente visualmente que, bueno, hay unos que crecen muy bien, hay otros que no crecen, hay unos que tienen un aspecto de 9 y hay otros que, bueno, son gris o blanco, cualquiera. Es decir que realmente en el laboratorio vemos claramente que la cepa importa y se pueden llamar Bacillus subtilis, son diferentes. Lo mismo con la producción de enzimas, que es una de las moléculas activas que producen los Bacillus subtilis. Bueno, aquí son diferentes especies de subtilis y claramente se ve que el nivel de producción de enzima de celulasa, oxidanasa, es completamente diferente de un subtilis al otro. Y todas estas cepas se comportan diferente en el laboratorio. Entonces, al final, será mi conclusión, es que realmente el desafío de la industria es la robustez del microbiana. Es algo importantísimo, no solamente para los aves, para tener aves sanas, sino para tener un buen rendimiento. Y hay que cuidar sobre el microbioma porque está en riesgo constantemente. Entonces hay un desafío constante, es por eso que hay que cuidar cada día. Claramente que las bacterias buenas son la clave para la robustez de microbiana y que todas las cepas son iguales, no todas las cepas son iguales frente a este desafío. Entonces es súper importante de elegir la cepa o la combinación de cepas adecuada para un desafío adecuado. Y si el desafío es Clostridia, bueno, las cepas pueden ser diferentes que si el desafío es Salmonella o si el desafío es Campylobacter. Se tiene que tener una cepa o una combinación de cepa adecuada frente al diferente desafío del cliente y por el éxito de la operación avícola, claramente. Fue realmente un placer de estar con vosotros, pero tendremos un poquito de tiempo al final para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Christoph. Siguiendo con el orden de la agenda, veremos un pequeño video de nuestros laboratorios en Dinamarca. Soy Philip Van Immersel de la Universidad de Ghent, de la Facultad de Veterinaria y el Laboratorio de Bacteriología Veterinaria, y tengo un grupo de investigación enfocándose en las interacciones del hospedador y la bacteria, principalmente en animales, como en aves, pero también en becerros, cerdos y en humanos en cierto grado. Estoy trabajando en patógenos intestinales y la microbiota en general. Hemos hecho estudios múltiples con muchas cepas de probióticos diferentes y también cepas experimentales. Básicamente hay una gran diferencia entre las distintas cepas, aunque sea de la misma especie o género, y la razón es que difieren en su contenido genómico y que producen diferentes metabolitos. También es que algunas no colonizan el intestino, entonces es completamente lo que hacen in vitro e in vivo, porque algunos no sobreviven a las condiciones del estómago, entonces hay varias razones del por qué algunas cepas no colonizan y otras sí. La flora intestinal es importante por varias razones. Primero, porque controla las infecciones de patógenos, controlando la colonización de los patógenos en el intestino. En segundo lugar, es importante para desarrollo inmune. Y tercero, también es importante para la digestión de nutrientes de los componentes del alimento. Las cepas bacterianas son únicas en cierta forma, ya que casi todas las diferentes cepas dentro de las mismas especies tienen características totalmente diferentes. Entonces pueden producir diferentes metabolitos, pueden producir diferentes sustancias antibacterianas y diferentes tipos de moléculas. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, acerca de los efectos de los probióticos, es realmente muy importante observar las cepas individuales y no solo pensar en una cepa de probióticos. Chr. Hansen es una compañía de biociencia fundada en 1874. Entonces, por 140 años hemos trabajado con microbios para poder entender cómo funcionan y por qué.
Chr. Hansen tiene el banco de cepas disponible comercialmente más grande del mundo. De hecho, tenemos 30,000 cepas disponibles. Estas cepas se caracterizan para diferentes características que tienen efectos en salud humana y salud animal. Esto nos da la posibilidad de seleccionar la cepa correcta para hacer el trabajo correcto. Cuando se están desarrollando nuevas cepas, siempre comenzamos enfocándonos en lo que son las necesidades de nuestros clientes y sus desafíos para poder entender. Luego vamos a nuestro banco de cepas, numerando las 30,000 cepas que se han caracterizado y buscamos si tenemos alguna que coincida con las necesidades y los desafíos del cliente y cuáles son las capacidades de las cepas. Si no tenemos algo que coincida, de hecho salimos a la naturaleza, seleccionamos y aislamos nuevas cepas para encontrar la correcta. Algunas veces trabajamos con universidades para tener en casa su banco de cepas, aumentar nuestro banco y tener la coincidencia correcta. Una vez que hemos seleccionado la cepa, o sea, esto es mostrando cuáles eran las capacidades requeridas en el laboratorio, cepas y el producto final en los animales. Hacemos pruebas de producción, medimos la conversión alimenticia, la ganancia diaria de peso y también la producción de leche para ver si el producto realmente tiene efecto en el animal. Y así lo vemos. Tenemos varias pruebas mostrando que nuestros productos tienen un buen efecto sobre los parámetros de producción. Mi nombre es Dorte Sandbank, trabajo para Chr. Hansen y por entrenamiento soy veterinaria y tengo un doctorado en microbiología y trabajo como gerente de innovación avícola. En Chr. Hansen tenemos una gran colección de cepas. Vamos a la naturaleza y colectamos más cepas bacterianas. Somos capaces de seleccionar las propiedades específicas que necesitamos para un producto específico. En este caso, sabemos de los problemas entéricos en aves. Por eso tenemos que salir a la naturaleza. Seleccionar cepas bacterianas con propiedades antipatogénicas. Mi nombre es Tiago Viana y soy el líder en el área de microbiología e innovación en Chr. Hansen Salud Animal. Estamos en el Centro de Excelencia de Soporte de Servicios de Análisis de Laboratorio para Animal Health. En Chr. Hansen ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos y ofrecemos soluciones para los mayores desafíos. Atendiendo a las demandas de los clientes y brindando servicios de análisis, aumentamos también la confianza en nuestros productos. Es importante llevar innovación para mejorar las operaciones de nuestros clientes. Los clientes a menudo cuestionan la viabilidad de los probióticos durante la fabricación de alimentos. Nuestros clientes pueden utilizar el programa de recuperación de bacilos para evaluar la concentración y la viabilidad en todos los puntos del flujo de producción. Demostrar que los bacilos de nuestros productos están presentes en las concentraciones esperadas y que han sobrevivido brinda tranquilidad y confianza a nuestros clientes. Los resultados de este ensayo también se utilizan en programas de garantía y control de calidad. A continuación, seguiremos con la charla de probióticos para salud humana, 7 conceptos básicos. Va a estar a cargo de Klaus Vilela Larsen. Bienvenido, Klaus. Gracias. Klaus es nuestro director regional de probióticos para la salud humana para Latinoamérica desde el año 2018. Él es danés, pero también nos dará su presentación en español. Estudió economía en la Universidad de Copenhague y tiene una maestría en marketing internacional. Klaus nos dará una breve presentación sobre el uso de probióticos en salud humana y los diferentes desarrollos actualmente en Latinoamérica. Muchas gracias, Laura. Bueno, empecemos. Bueno,
Nosotros tenemos ya una presencia en Latinoamérica y ya vendemos nuestros productos probióticos para la salud humana en un número grande de países, inclusive México, Brasil, Argentina, Perú y también Colombia. Este producto que vemos al lado derecho, Biobactro, es un producto que se vende en Colombia para la salud vaginal, especialmente vaginosis bacteriana, candidiasis. El BiotiPlus también es una mezcla de 2 cepas importantes en nosotros y lo vendemos en Colombia sobre la marca Gigi12. El Cultura L es un producto importante que estamos negociando una licencia para Colombia, y también el BB12 en gotas es un producto importante para cólica infantil y lo tenemos también en el mercado colombiano en cerca de unos 18 meses. Los tiempos regulatorios en Colombia llevan por lo menos 2 años desde que empezamos el proceso hasta que tengamos el registro sanitario. Y tenemos también un producto que se vende en Colombia que es una leche infantil que se llama Nutremigen, que tiene LGG. Es un producto especialmente para niños que tienen alergia. Próximo, por favor. Nosotros tenemos en la salud, en la división, una gama muy grande de probióticos para salud digestiva, salud inmune, salud de niños, salud femenina, oral, y tenemos una gama muy grande de las cepas que son las más investigadas, estudiadas y más robustas del mercado desde el punto de vista científico. Si, por ejemplo, miramos en las bases de datos médicas, una de ellas se llama PubMed, vamos a ver que nuestras cepas tienen el número más grande de estudios clínicos, como por ejemplo el LGG, que es un Lactobacillus rhamnosus LGG. Es un producto que tiene cerca de 4.000 estudios catalogados en PubMed. Próximo, por favor. Aquí son una fotografía de algunas de nuestras cepas importantes. El LGG, como les ha dicho, es un Lactobacillus rhamnosus y es la referencia de la Organización Mundial de Gastro para el tratamiento de diarrea aguda, diarrea del viajero y diarrea asociada a antibióticos. El BB12 también es una cepa muy importante para nosotros y también para salud digestiva y inmune. El Casei también, una cepa para el sistema inmune, y el Urex, que es una combinación de 2 cepas para la salud vaginal. Próximo, por favor. Bueno, el concepto básico de probióticos para salud humana llegó en 2002 a través de la Organización Mundial de la Salud. Y el concepto es el siguiente: los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped, ¿no? Y hay que tener ahí características muy específicas para que se pueda clasificarlos como probióticos. La primera de ellas es que tienen que sobrevivir al ácido del estómago y la bilis. Se tienen que adherir al revestimiento intestinal, tienen que crecer y establecer residencia temporal en el intestino y imparten beneficios a la salud. Entonces, son esas características que les dan la definición al probiótico. Hay cerca de 100 trillones de microorganismos en nuestro cuerpo, y esto lo llamamos de microbioma. Aún muchos de ellos no están identificados. La gran mayoría de ellos está en nuestro intestino delgado. Curiosamente, cerca de 2 a 3 kilos de nuestro cuerpo son microorganismos, ¿no? Y se estima que 70% de las enfermedades están relacionadas de alguna manera a desórdenes del microbioma intestinal. Próximo, por favor. Bueno, nosotros tenemos, si clasificamos los probióticos, los podemos clasificar en 7 clases, ¿no? En Chr. Hansen, en salud humana, por una cuestión histórica, trabajamos más con las bacterias del ácido láctico, que son los lactobacilos, y los bifidobacterium, las bifidobacterias.
Estamos ahora empezando a trabajar más con los bacilos también, pero son probióticos que vendrán en cerca de 2-3 años. Próximo. Esto es un poco lo que nos hablaba Christophe, ¿no? El mapa genético de los probióticos son muy distintos, ¿no? Entonces, si tomamos 2 lactobacillus rhamnosus, el LGG, y lo comparamos con el lactobacillus rhamnosus GR1, vamos a ver que uno es excepcional para la función inmune, el producto recomendado para el tratamiento de diarrea, en cuanto que el GR1, la cepa GR1, es una cepa que tiene muchos beneficios para la salud de la microflora de las mujeres. Entonces, aquí es un concepto muy importante que la ciencia, los estudios y la diferencia de las cepas es la verdad lo que importa a la ciencia. Próximo. Y eso es un ejemplo, ¿no? A darles. Nosotros tenemos aquí un ejemplo de 4 estudios clínicos con LGG. Es muy importante estudiar, ¿no?, la cepa que estamos tomando y utilizando para salud humana y a ver para qué sirven. Porque nosotros, les doy un ejemplo, el LGG con la potencia de 1 billón es un producto excepcional para prevenir infecciones en niños, ¿no? Y si utilizamos también la misma cepa en una potencia de 10 billones, vamos a ver que son recomendables para tratamiento de diarrea. Entonces, las potencias y los estudios son siempre hechos a nivel de cepa. Entonces, por ejemplo, puede que ser que la competencia tenga un Lactobacillus rhamnosus X y es totalmente distinto. Entonces, hay que mirar la parte científica de la cepa para tomar la mejor decisión de qué proyectos tomar. Próximo. Aquí es un ejemplo de algunas sociedades externas que están utilizando y recomendando, por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus LGG de Christian Hansen para distintas utilizaciones, ¿no? Entonces, les he mencionado que la Asociación Mundial de Gastro recomienda la tomada de 10 billones de LGG al día durante 5 o 7 días para el tratamiento de diarrea. Y lo mismo lo recomienda la Organización Europea de Gastroenterología, la ESPGA. Un ejemplo, ¿no? Entonces, son asociaciones médicas a nivel mundial que han tomado los estudios y han hecho varios análisis y están recomendando a sus médicos y a sus especialistas que cepas probióticas específicas para tratamientos específicos. En este ejemplo es para diarrea aguda. Próximo. El concepto de estabilidad es muy importante, ¿no? Yo vivo en Brasil y especialmente Brasil y Colombia, nosotros tenemos las temperaturas muy altas, ¿no? Entonces nuestras agencias sanitarias han pasado legislaciones que se requieren de que un probiótico tenga que ser estable a condiciones de temperatura 30 grados y 75% de humedad por 2 años, ¿no? Entonces, y nuestros productos, todos los productos de Christian Hansen para salud humana sí son estables. Entonces, siempre empezamos lógicamente con una potencia más grande cuando producimos el producto para garantizar que al final de 2 años el producto va a tener exactamente la potencia que comunicamos en el producto. Si un producto tiene 10 billones de potencia, es decir, que sí tiene 10 billones de bacterias en este producto al final de 2 años de estabilidad a 30 grados en el mercado colombiano. Esto es un concepto importante. El otro concepto es decir, estamos empezando a utilizar también probióticos en alimentos, ¿no? Entonces, si miramos el producto a la izquierda, es un suplemento alimentario que lanzamos en Brasil, es un LGG para salud digestiva, y el producto a la derecha es un producto de Danone
que también utiliza probióticos. Entonces, y estamos ampliando bastante la utilización de probióticos también en la parte de alimentos funcionales. Bueno, al final, una tendencia muy importante es que se está investigando cada vez más, ¿no?, la utilización de las bacterias vivas para tratamiento de enfermedades muy serias, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que está pasando. Creo que hay cerca de 100 estudios clínicos que se están conduciendo en este momento en distintas fases, fase 1, 2 y 3, para estos tipos de enfermedades, ¿no? 21% en dermatología, psoriasis, acné, dermatitis atópica, 25% de los estudios en cáncer, sistema nervioso central, enfermedades cardiovasculares, 13% en diabetes, obesidad, 32% en enfermedades gastrointestinales y 8% en la parte genitourinaria. O sea que, y nosotros en Chr. Hansen hemos firmado un joint venture con una empresa en Suiza y estamos preparados para producir estos probióticos a las empresas que quieran lanzar este producto probióticos para como medicamentos en el futuro. Próximo, por favor. Bueno, muchas gracias y espero que haya podido clarificar algunas dudas que puedan tener, y estoy también hasta el final para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Klaus. A continuación pasaremos al espacio de preguntas. Vamos a ir leyendo las preguntas que han ido llegando durante la presentación. La primera pregunta, Christoph y Klaus, ¿podrían encender sus cámaras? La primera pregunta es, ¿cómo recomiendan suministrar los probióticos? ¿En alimento o en agua? Bueno, ¿es para salud humana o animal? Vale. Bueno, probablemente los dos, ¿eh? Empieza el problema. Bueno, nosotros vendemos nuestros probióticos en cápsulas y sachets, ¿no? Las cápsulas, lógicamente, se tienen que tomar con agua, y el sachet, por lo general, lo puedes poner directo a la boca o mezclárselo en agua, en la leche y cosas ahí, en leche, o sea, siempre leche no caliente, no puede ser leche a temperatura ambiente, pero es tranquilo y tomarlo inmediatamente, porque probióticos, si hago con el tiempo, no son muy buenos. Hay que mezclarlos y tomarlos en 2-3 minutos, sin problemas. Ok. En un punto de los animales, bueno, se puede utilizar los probióticos en el alimento y también en el agua. La diferencia es el tipo de probiótico que se va a utilizar. Típicamente los bacillus, porque son termoestables, serán utilizados dentro del alimento. Porque la pericialización va a destruir los probióticos que son ácidos lácticos. Entonces, cuando se quiere utilizar probióticos en el agua, normalmente utilizamos las bacterias, el ácido láctico o ácido láctico. Pero bueno, de este punto se puede utilizar en las dos maneras. Laura, un comentario final de mi parte. Las fórmulas infantiles, o sea, las leches que contienen probióticos, esto sí se puede mezclar a agua a 70 grados, que la bacteria va a sobrevivir tranquilamente, y eso está comprobado. El LGG en Nutrivigen, que se consume en Colombia, se puede consumir, pues se tiene que calentar la agua para poner la leche. Entonces no hay problema ninguno con las fórmulas infantiles que contienen probióticos de Chr. Hansen. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, si se da un antibiótico terapéutico, ¿hay que sacar el probiótico del alimento? Pues, supongo que puede ser tanto en salud animal que humana. En salud animal es una pregunta muy interesante.
Porque, de nuevo, depende del probiótico. Y lo que vemos es que cada vez que se da un antibiótico, eso lo vemos con los estudios de microbiano, un tratamiento antibiótico es realmente un estrés por el microbiota. Y es por eso que los probióticos son súper útil para restaurar un microbioma robusto después. Entonces es donde el uso de probiótico es interesante, porque hay dos maneras. Si no se utiliza probiótico después de un tratamiento antibiótico, los probióticos van a acelerar la normalidad del microbioma. Pero sabemos que hay probióticos que cuando se utilizan continuamente, especialmente los bacillus, después tenemos un microbioma mucho más robusto. Entonces, cuando se trata con antibiótico, vuelven a su normalidad mucho más rápidamente. ¿Sí? Y hemos hecho un estudio recientemente en Brasil en avicultura, en pollos, donde teníamos todos los diferentes estrés de diarrea con un tratamiento antibiótico. Hemos visto que los aves recuperan mucho más rápido cuando se utilizan los probióticos en prevención, durante el tratamiento y después al tratamiento. Es decir que, bueno, se puede utilizarlos de esta manera. No sé, en salud humana. La recomendación que tenemos es empezar a tomar los probióticos algunos pocos días antes de tomar los antibióticos y proseguir 2-3 días después. O sea que así es la recomendación básica. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es cuando tomar probióticos 5 o 7 días para un tratamiento recomendable. Pero recomendamos siempre un poco más antes y un poco después. Gracias. Nombraron que tienen diferentes productos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, bueno, depende, pero en general, en salud animal tenemos una marca por un desafío o una necesidad del cliente especial. Un poquito similar a lo que se hace en salud humana. Es decir, que, por ejemplo, si queremos luchar contra un Clostridia, será una cepa especial contra Clostridia. Si se quiere luchar contra Salmonella, básicamente será otra cepa. Y si se quiere hacer Clostridia y Salmonella, se puede tener la combinación de dos cepas para tener el producto final comercial. Entonces, es realmente donde la cepa importa. Es decir, que cada cepa hay que cuidar cuáles sus fuerzas y, bueno, cuáles además las debilidades de las cepas para hacer la buena combinación. Yo digo también que, bueno, además de la cepa, la cuestión de la potencia, ¿no? El ejemplo que ha dado el LGG, 10 billones, diarrea, LGG, 1 billón, es infección de las vías aéreas superiores en niños. O sea que la misma cepa, pero con potencias distintas, se van a indicaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, salud humana tiene la cuestión de la potencia, es muy importante. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿existen reportes de la presencia de genes de resistencia a los antimicrobianos en cepas de probióticos? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque es la calidad y, bueno, de la cepa que tiene que ser controlada. Fundamentalmente, eso puede existir. Hay unas bacterias que tienen genes de resistencia. Mientras que es eso que tenemos que cuidar de una manera muy importante en Christian Hansen.
es que los antimicrobianos, los probióticos que tenemos, no tienen que tener genes de resistencia a los antimicrobianos. Si no, tenemos un problema muy, muy importante. Y una de las pruebas es que en Europa, por ejemplo, es algo que hace parte de nuestro dossier de autorización en Europa. Es algo que tenemos que demostrar a las autoridades europeanas para tener nuestros productos en el mercado. Y es el golden standard de autorización que tenemos y que queremos tener. Yo creo que solamente para complementar lo que nos habla Christophe, nosotros producimos, por ejemplo, el LG hace 30 años. Y tenemos ya hace 30 años información y data que nos muestra de que nuestros procesos productivos de calidad demuestran que la misma cepa que producía 30 años y la que produce es idéntica, ¿no? Y estamos investigando un poco la competencia y verificamos que así no pasa. Entonces, nosotros tenemos ahí internos procesos de manufactura bastante robustos que nos garantizan que lo que producimos es igual, ¿no? Que no se muta y no se cambia. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión y experiencia en uso de productos que combinan diferentes cepas de bacterias? ¿Cree que puede haber competencia entre estas bacterias por nutrientes o espacios de fijación? ¿Cómo evita una compañía como Chr. Hansen que se presente este tipo de situaciones en sus productos? Nosotros hacemos ¿Quieres empezar, Klaus? Sí, nosotros hacemos estudios clínicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una combinación, un producto en Colombia, que es un producto que combina LGG más BB12, ¿no? Para el sistema inmune. Entonces, verificamos que hay ventajas grandes con este producto para el sistema inmune. O sea que comprobadamente con estudios clínicos verificamos que hay mejora en algunas áreas importantes. Entonces, siempre hacemos la argumentación de nuestros productos con base en ciencia. Y eso es algo que puede pasar, lo sabemos. Puede existir una competencia entre diferentes bacterias, claramente, es un punto clave. De nuevo, durante la selección de nuestras cepas, especialmente cuando hacemos una combinación de cepas juntas, 2, 3, 4, 5 cepas, hay una parte donde cuidamos si hay una competencia entre las cepas, y eso puede pasar, lo sabemos, y hay que controlar eso en nuestros laboratorios. Eso es el primero. Y el segundo es qué pasa dentro de los animales. Y al final lo diré, al final los animales tienen razón, ¿eh? Los pollos, las pondedoras tienen razón. Y claramente que hay dos maneras, es de ver si el producto tiene su eficacia cuando hay una administración a los animales. Y el segundo es si se puede contar las cepas en las heces. Y bueno, eso es algo que hacemos regularmente, es que tenemos que identificar las cepas, los probióticos dentro de las heces, y si lo podemos, bueno, quiere decir que pueden multiplicarse y germinar y multiplicarse dentro del intestino y hacer su trabajo dentro del intestino. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles de sus productos son termoestables a temperatura de extrusión? Temperaturas de 100 a 125. Bueno, lo vemos en algunos clientes que tienen temperaturas muy, muy altas de extrusión del alimento. Generalmente son 70, 80, 90 grados. Cuando vamos a la extrusión, es claro que empezamos a tener la temperatura donde los probióticos empiezan de ser destruidos. Entonces hay dos maneras de contestar a eso. La primera
tenemos un programa lo que llamamos un programa de recuperación de bacillus, que es de ver si se pone 100 bacillus antes de la extrusión, cuántos bacillus vamos a tener al final. 50%, 60%, no sé, pero cada fábrica de pienso es diferente. Y la segunda es que hay modo de aplicación de los probióticos después de la extrusión que existen. Y eso es algo que a veces tenemos que hacer porque claramente a 100 grados o 120 grados, no solamente las bacterias pueden ser destruidas, pero también las vitaminas o las enzimas, etcétera. Entonces es un problema mayor que solamente los probióticos en este tema y hay que hacer una aplicación después del proceso de extrusión, lo que llamamos post-extrusión, aplicación de post-extrusión, que necesita, bueno, algunos equipamientos, pero bueno, es un tema clásico con vitaminas, con enzimas, no solamente probióticos. Gracias. No sé si hay algunos alimentos con extrusión en salud humana. Klaus, ¿sabes? En salud humana, el tema es más controlado por la Agencia Sanitaria Colombiana, que nos pide que antes de someter un pedido de registro ahí en Colombia, presentemos a ellos estudio de estabilidad zona 4B, donde requieren que probemos, que tenemos que probar que las bacterias que vamos a vender en Colombia sobreviven a temperatura de 30 grados, 75% de humedad por 2 años. O sea, tenemos que mostrar los gráficos de sobrevivencia del producto. Un producto que empieza con 10 billones, tiene que llegar a 1 billón, tengo que mostrar la curva de dónde empieza y dónde termina, y así es bastante transparente el proceso. Gracias, Klaus. La siguiente pregunta dice, ¿es posible que una crema hidratante para el cuerpo tenga probióticos activos y sea funcional? Yo creo que se están investigando el tema de los productos tópicos, ¿no? Con probióticos. Aún no hay comprobación, pero se están investigando muchas áreas dentro de probióticos y la aplicación en tópicos es una de ellas que se está investigando muchísimo en estos momentos. Pero no hay ningún producto en el mercado que conozca yo que tengan estudios clínicos comprobando un poco de eficacia con probióticos en cremas. Gracias, Klaus. ¿Es posible evaluar en la calidad de la proteína, carne o huevo si el animal ha recibido probióticos? ¿Existe algún biomarcador recomendado? Esto es una pregunta a $1 millón. Al momento no conocemos este tipo de biomarcador, especialmente en la proteína de carne o huevo. Al nivel que me acuerdo, eso no existe. No sé en salud humana si hay algo, pero hay biomarcador con probióticos, pero más en la sangre que existen, pero a nivel de la proteína o el huevo, no pienso que hay al momento. En la parte de probióticos como suplemento, no utilizamos marcadores. Posiblemente utilizándose probióticos como medicamentos, ¿no? Posiblemente se están utilizando algún tipo de marcador para ver cuál es el mecanismo de acción que tiene el probiótico más claramente en el cuerpo humano, ¿no? Y entonces están haciendo estudios de fase 1, fase 2, fase 1 con cerca de 30 personas, fase 2 con 500 y fase 3 con 3.000, 10.000 personas. O sea, con estudios que llevan por lo general de 5 a 10 años y entonces estos estudios que les mostré como probióticos, como medicamentos, sí posiblemente estarán desarrollando algún tipo de marcador para ver cómo funciona el mecanismo de acción de este probiótico como un medicamento en el cuerpo humano. Gracias.
¿En cuánto tiempo coloniza un bacillus el intestino? ¿Se puede multiplicar? Claramente. Un bacillus necesita 3-4 horas para empezar de hacer lo que llamamos una germinación. Se empieza con un esporo de bacillus, que es más o menos como un huevo, y después va a germinar para venir vivo. Y después de esta fase de germinación, vamos a tener una fase de multiplicación. Una bacteria va a ser 2 bacterias, pues 4, pues 8, etc. Y eso toma de nuevo 1-2 horas para empezar la multiplicación dentro del intestino. Entonces es básicamente rápido para tener esta colonización. Hemos hecho un estudio para ver esta colonización dentro del intestino, que son muy interesantes para mostrar dónde está el bacillus dentro del intestino. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es mejor para prevenir enfermedades en aves, los probióticos o los prebióticos? Okay. Bueno, primero, a veces pensamos que se puede utilizar probióticos con prebióticos para facilitar la germinación de los probióticos. Hemos hecho muchos estudios dentro del laboratorio y bueno, al final los bacillus especialmente no realmente necesitan prebióticos para acelerar su germinación o su multiplicación. El hecho es que las bacterias son autónomas de un punto de las enzimas. Entonces, tienen todo lo que necesita para germinar y multiplicarse. El punto de los prebióticos será más para las buenas bacterias en general, como inulina, que es típicamente utilizado en los aves, pero no hay realmente una sinergia directa de hay que tener un prebiótico para facilitar la germinación y multiplicación de los probióticos, especialmente los bacillus. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿todos los productos y cepas serán comercializados en Colombia? Vamos a lanzar 3 bueno, lo sabes, Laura, vamos a lanzar 3 productos en avicultura, el Galipro, el Galiprotec y el Galipro MS. Pero los próximos productos vamos a lanzarles además. Tenemos otros productos en avicultura. Entonces, no solamente es un producto, sino un portafolio de productos. Perdón, Christoph, ¿querés que haga alguna aclaración también? Perfecto. Sí, como decía Christoph, vamos a estar lanzando Galipro, Galiprotect y Galipro MS para avicultura. También estamos lanzando un producto para cerdo que es Probios Wart y estamos registrando también algunos productos para utilizar en ganadería, pero el foco inicial es claramente la avicultura, por eso la invitación de Christoph a esta reunión. Gracias, Leandro. ¿En qué país tienen los más avanzados y positivos resultados en la industria avícola? Supongo con probióticos. Bueno, probablemente el país lo más avanzado son los Estados Unidos, donde los probióticos, no solamente Christian Hansen, pero generalmente como la tecnología de probióticos es realmente utilizada de una manera importantísima. Al momento, 75% de los pollos en los Estados Unidos tienen probióticos. Al momento,
¿Okay? Entonces es probablemente lo más avanzado. Lo que es interesante en esta parte es que el uso de probiótico lo encontramos en América del Norte, en Europa, en Australia, en Asia, además en América del Sur. Es decir, que hay una utilización de los probióticos en partes tan diferentes como con alimentos con soy y maíz, como en Asia, donde la humedad y la temperatura es alta, o como en Australia o Europa, donde no hay antibióticos, etc. Tenemos realmente un uso muy general, diré, en todos los continentes de los probióticos. Gracias, Christoph. La siguiente pregunta es, ¿los probióticos de ustedes son resistentes a las diferentes concentraciones que se utilizan de antibióticos, tanto en dosis preventivas como terapéuticas, a lo largo de los ciclos de las diferentes explotaciones avícolas? Ok, eso es una buena pregunta muy importante de aclarar. Lo que miramos siempre es lo que llamamos la compatibilidad entre los aditivos en general y además aquí con los antibióticos. Y lo que sabemos es que los probióticos, especialmente los bacillus, de nuevo hay que separar bacillus y otra familia, pero los bacillus en general son muy resistentes a muchos aspectos, o aspectos químicos, físicos y claramente la actividad antibiótica. Y entonces, cuando se utiliza antibióticos con bacillus, especialmente, hay una compatibilidad directa entre los dos. Y lo que hacemos después es mirar a la eficacia de nuestros probióticos mientras cuando se utiliza antibióticos. Hemos visto una pregunta antes si había un efecto con los antibióticos, y eso lo hemos visto. Hay realmente los antibióticos son un estrés por el microbioma, entonces los probióticos ayudan para mantener este nivel de estrés a un nivel aceptable por los aves. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores más críticos que podrían afectar los resultados consistentes de los probióticos en los animales? Eso es una buena pregunta. Hay muchos, realmente muchos factores que pueden afectar los resultados. Probablemente que el primero es la dosis de probióticos. Hemos visto que a veces hay la cepa cuenta, o importa, pero la dosis importa. Klaus lo ha dicho antes, y vemos lo mismo en los animales. Es decir, que hay realmente, si el desafío es demasiado, muy alto, entonces a veces si se disminuye la cantidad de probiótico, bueno, no es suficiente solamente, y viceversa. Es decir, cuando el desafío es grande, vemos que hay realmente un interés de aumentar la dosis de probiótico. Será probablemente una de las razones que vemos cuando los resultados no están aquí. La otra realmente es de ver que la cantidad de probiótico está la buena al nivel de la granja. Porque, bueno, puede pasar que a veces que el resultado no está aquí, pero cuando hacemos el recovery de bacillus, bueno, no hay probióticos. Algo ha pasado en la fábrica del pienso, o en el camión, o en la granja, pero algo ha pasado. Entonces serían las dos razones mayores. Gracias, Christoph. La siguiente pregunta es, ¿qué mediciones se realizan en la producción pecuaria cuando se implementa un programa de inclusión de probióticos?
se mide sobre los animales, sobre su desempeño. Ok. Bueno, tenemos unos herramientas para ver el tipo de... tenemos herramientas para ver el tipo de probiótico y la cantidad de probiótico que se puede utilizar cuando se implementa un programa de inclusión. Pero ¿se puede explicar qué quieres decir, Laura? Se mide sobre los animales, sobre su desempeño. ¿Qué se puede explicar esta pregunta? Perdón. Sí, tal vez qué mediciones podemos hacer en campo con la inclusión del probiótico. ¿Qué se mide sobre los animales? No, mediciones. ¿Cómo se mide el resultado cuando se pone un probiótico? Ah, ok. Parámetros zootécnicos. Ok, sí, entiendo. Porque tenemos, bueno, los aspectos típicos, como el peso, el índice de conversión, la mortalidad, bueno, los parámetros clásicos de producción. Lo que podemos hacer en el campo es además tenemos un sistema para ver cuál es la robustez del microbioma, pero es algo que es muy al nivel del concepto. Estamos en R&D al momento para ver cuál es la robustez del microbioma dentro de los animales. ¿Okay? Y al final ver el efecto de los probióticos al nivel intestinal de los animales. Eso es uno de los aspectos que tenemos al momento. Pero probablemente que vais a entender eso en los próximos meses con Christianense. Pero de una manera general, especialmente en avicultura, miramos al peso, índice de conversión, mortalidad, etcétera. Se puede mirar también a la calidad de las heces, realmente es un efecto si tenemos enfermedades. Puede ser el shedding, la excreción de patógenos. A veces lo hacemos con clientes. Por ejemplo, con salmonella tenemos unas cepas que pueden controlar la excreción de salmonella en los aves. Y de esta manera se puede ver el efecto de los probióticos. Entonces, es por eso esta pregunta depende realmente del objetivo del cliente. Hay muchas diferentes maneras de verlo. También tenemos biomarkers. Hemos visto que hay unos biomarkers que existen para controlar el efecto de los probióticos en los aves. Entonces, sí, es realmente casi cliente por cliente que se puede ver para contestar a esta pregunta. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la recomendación de Chris Hansen con la interacción del microbioma y el autismo para seguir protocolos neurogástricos? Supongo que es por Klaus. Sí. Bueno, nosotros aún no hemos trabajado con autismo. Existe una comprobación ya bastante evidente de que sí hay una conexión muy fuerte entre nuestro intestino y nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y se están ahora empezando a sacar identificar algunas bacterias a nivel de cepa que tienen efecto para algunos tratamientos
de lo que nosotros llamamos de gut-brain axis, ¿no? Nosotros en Chr. Hansen lo que tenemos en este campo por el momento es un estudio clínico con una de nuestras cepas para que lo que nosotros llamamos de sleep disorder, o sea, disturbios del sueño. Hemos comprobado de que una de nuestras cepas sí tiene un efecto para el sueño. Hemos hecho un estudio en Australia con enfermeros que trabajan en night shifts, ¿no? Y hemos verificado que sí mejora bastante el sueño de estas personas. Con autismo aún no tenemos de nuestra parte, Chr. Hansen, ninguna cepa probiótica que ha tenido algún efecto y tampoco hemos encontrado por el momento otras cepas para este segmento. Pero estamos trabajando en esto en este momento porque es un campo de mucha expansión científico y también en los probióticos. No sé si respondo la pregunta, pero es lo que tengo información por este momento. Gracias, Klaus. La siguiente pregunta, ¿han medido el efecto en cama de aves, gallinaza o pollinaza? ¿Puedes explicarme por qué no conozco gallinas y pollinaza? ¿Es la reproducción? No, en las camas, Christoph. Ah, ok, las camas. Es una buena. Hemos hecho un estudio en Brasil donde es cama acumulada. Okay, entonces se puede utilizar la cama 5, 6, 7 veces al año. Y hemos medido la cantidad de bacillus dentro de la cama, cama después de cama. Y al final hemos visto el efecto sobre la cama de la cantidad de bacillus. El uso de probiótico, lo más alto es la cantidad de bacillus dentro de la cama. Y interesantemente, lo que dicen los productores, los granjeros, es que hacen un tratamiento de la cama de un ciclo al otro, y que la fermentación de la cama es más fácil cuando se utiliza los probióticos. No hemos hecho realmente un estudio científico sobre este tema, pero sabemos que los bacillus se encuentran dentro de la cama, y cuando se reutiliza la cama, los niveles de bacillus aumentan y los productores dicen que facilita la fermentación de la cama de un ciclo al otro. Gracias. ¿Han medido el efecto simbiótico entre las bacterias y el uso de aceites esenciales, por ejemplo? Sí, es una buena pregunta sobre la compatibilidad. De nuevo, es algo que es una pregunta muy, muy frecuentemente que tenemos con los clientes. Y bueno, no se puede hacer todos los controles en todos los aceites esenciales que tenemos y todas las bacterias que tenemos. Pero hacemos eso regularmente. Hay que volver de nuevo al modo de acción. Y es decir que las bacterias, claramente, los probióticos, vamos a ir dentro del intestino, germinar dentro del intestino, multiplicar dentro del intestino, y es aquí que van a hacer su trabajo. Mientras que los aceites esenciales son algo que se utiliza una vez y van a básicamente a hacer su efecto de un golpe y ya está. Entonces, no tenemos realmente un efecto simbiótico. Se puede añadir los efectos, pero no hablamos realmente de un efecto simbiótico en el tema que 1 más 1 hace 2.
o 3 o 4. Estamos más un 1 plus 1 hace 2, más que realmente un efecto simbiótico entre los dos. Pero además, no hemos testado, controlado todas las aceites esenciales en el mundo. Y es por eso que tenemos unos estudios que podemos hacer por nuestros clientes si tienen un aceite esencial especial que no hemos hecho antes. Gracias, Christoph. La siguiente pregunta es, ¿todas las bacterias producen enzimas? ¿Qué tipo de enzimas producen las bacterias de Chr. Hansen? Claramente que los bacilos especialmente, pero las bacterias en general producen enzimas. Hay que entender que los bacilos producen enzimas por ellos. No lo hacen por los pollos o los cerdos o cualquier animal. Producen enzimas en su propio interés. ¿Por qué? Porque es una manera de utilizar los nutrientes que están alrededor de ellos para su propio interés, su propio alimento. Entonces, cuando se mira al modo de acción, que es un ser vivo, la bacteria, tienen una multitud de enzimas sobre el tema de proteasa, de xilanasa, de lipasa, etcétera, etcétera. Entonces, producen muy diferentes enzimas en su propio interés para hacer la digestión de los nutrientes que están alrededor de ellos. Podemos dar la lista completa de las enzimas si tenemos el email de esta persona. Es posible. Gracias. Y se nos ha acabado el tiempo. Vamos a mencionar una última pregunta. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al momento de seleccionar un programa con probióticos? Bueno, el primer hecho es entender muy bien cuál es la necesidad del cliente, cuál es el desafío del cliente. Esa primera, porque no tenemos una cepa, tenemos 40.000 cepas de probiótico. No hemos encontrado una cepa que puede hacer todo. Entonces, hay que realmente entender cuál es el desafío del cliente, cuál es la necesidad del cliente. Y empezamos siempre con eso. Y después se puede construir el programa de uso de probiótico y cuál es el producto o la combinación de producto o la combinación de cepas que puede ayudar a nuestro cliente. Gracias, Klaus. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Algunas preguntas quedaron pendientes y trataremos de responderlas vía correo electrónico. Esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora. En poco tiempo estaremos realizando una segunda reunión donde podríamos profundizar en algunos conceptos. También esperamos visitarlos pronto para darles a conocer nuestras diferentes alternativas probióticas para cada una de sus necesidades. Y bueno, que podamos hacer crecer un mundo mejor naturalmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.